¿Qué tal amigos? Bienvenidos a los 49ers, presentado por Cisco. Les saludamos Jesús Zárate junto a Carlos Justice. Carlos, ya terminó la pretemporada, ¿no? Ahora sí, el equipo se prepara para lo bueno, para la hora de la verdad, la semana 1 contra Seattle. Pero antes de eso, todavía tenemos 2 semanas donde primero el equipo tiene que llegar al plantel final de los 53. Pero también tenemos 3 juegos de pretemporada que nos dejaron mucho que analizar en estos partidos. San Francisco arrancó perdiendo obviamente el primero contra Denver, después cerró con victorias en Las Vegas, victoria en casa contra los Chargers, que obviamente yo siempre digo que en una pretemporada pues las victorias y derrotas no importan, lo que importan es el desarrollo de tus jóvenes, los jugadores novatos, los que están entrando a su segundo año, incluso los que están entrando a su tercer año, algunos agentes libres veteranos que adquieres. Entonces, eso es lo que importa en una pretemporada. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Feliz de que ya arranque, ¿no? Lo bueno, como tú dices, ¿no? Ya estamos a pocos días, de hecho son 12 días, ¿no? De que arranque, cuando Sí. estamos grabando esto son 12 días de que arranque la temporada regular ya en Seattle con ese primer partido. Y sí, ¿no? Parece mentira, ¿no? Pero creo que se fue bastante rápido, ¿no? El training camp, todo. El training camp y los 3 partidos de pretemporada. Y creo que sí, como dijiste, ¿no? Quedan muchas cosas positivas. Creo que algunos jugadores cimentaron su lugar en el equipo, algunos que sabíamos que había expectativa para que se quedaran, pero que creo que realmente demostraron que están para jugar para el equipo. Y lo que me gustó de estos 3 juegos de pretemporada, que cada uno nos dejó algo importante y sobre todo a los entrenadores, ¿no? Que quieren ensayar diferentes escenarios. Por ejemplo, en el primer partido contra los Denver Broncos, podemos decir que lo negativo fue que no se le presentó ninguna oportunidad de patear un gol de campo, en este caso a Jake Moody, ¿no? Que todo el campamento de entrenamiento, durante todo este tiempo ha estado siendo evaluado, ¿no? Bajo la lupa. Y en ese entonces no se le presentó oportunidad de patear en ese partido contra los Broncos. Pero lo que sí me gustó de ese juego, que Denver en esa, casi fue la primera mitad, ¿no? Donde Denver tenía prácticamente a todos sus titulares y San Francisco con jugadores suplentes fue capaz de mantener una ventaja, ¿no? Por casi toda esa primera mitad, y ya después los Broncos ganaron ese partido. Pero insisto, aquí no importan en la pretemporada las derrotas o las victorias, pero eso me gustó, la manera en que se comportaron los jugadores de la segunda unidad ante los titulares de los Broncos. Sí, y además con un equipo que es, para mí, uno de los, valga la redundancia, uno de los caballos negros. No, yo sé Sí. que el escudo es blanco, pero uno de los caballos negros de esta temporada, porque desde que llegó Sean Payton fue un equipo que se reestructuró muy bien, que obviamente defensivamente se volvió mejor. Incluso ahora creo que tiene 2 piezas muy importantes que vienen precisamente de los Niners. Y Bo Nix demostró que, a pesar de ser novato, tuvo una gran temporada, ¿no? En esa primera temporada. Entonces no era un reto fácil, sobre todo para los jugadores de segunda unidad. Mac Jones se vio muy bien en ese partido. Creo que el que se roba los reflectores ese día es Chase Lucas. Exactamente. En lo individual, ¿no? Un jugador que llega también de free agency, que tiene ya experiencia en la liga, y ese día jugó muy bien. Y creo que otra vez, cuando vas a pensar en qué te tienen que dejar estos juegos de pretemporada, a lo mejor en lo colectivo sí hay algunas cosas. Por ejemplo, Robert Saleh creo que fue afinando su mismo esquema. Y ojo, todavía no demuestra todo lo que puede hacer, pero fue afinando el esquema un poquito a partir de ese primer partido a los 2 siguientes, que también eran cosas que también tienen que irse amalgamando otra vez, porque a pesar de que Robert ya estuvo aquí, ya trabajó con Kyle Shanahan y compañía, es un grupo nuevo, es una forma nueva. Entonces hay que llegar y volver como a subirse a las rueditas de entrenamiento, ¿no? Como le dicen, para poder encontrar ese buen paso. Y en ese primer partido, te digo, creo que esa parte fue la más brillante, porque además vimos un sistema que no habíamos tenido en los últimos años, donde todo el mundo sabe que consistentemente Robert Saleh es muy de atacar con los 4 de enfrente, y vimos muchos blitzes escondidos, blitzes desde el safety, blitzes en este caso como con Chase Lucas, ¿no? Shark blitzes, o algunas veces con los linebackers. Entonces creo que le dio esa variedad, y eso fue lo que sacó sobre todo el primer partido. Y de hecho, en uno de esos blitzes que mencionas fue donde Chase Lucas provocó esa safety de Bo Nix. Y precisamente Chase Lucas, yo creo que es uno de los jugadores que está haciéndole
difícil las decisiones ahora que viene el Ujú. momento de reducir el plantel, pero también es muy bueno porque esa posición de esquinero nickel llegaba San Francisco llegaba este año con muchas preguntas, ¿no? Porque la idea del equipo es que Diamador Lenore juegue por fuera y entonces Aton Stout estaba teniendo un excelente campamento de entrenamiento. Desafortunadamente, por esa molestia en la pantorrilla, no lo pudimos ver durante los Ujú. juegos de pretemporada, pero estando sano él, obviamente tiene todos los argumentos para ser el titular, el esquinero nickel titular. Y si ahora le agregas a Chase Lucas, entonces esa posición del esquinero nickel ya no parece tan débil como antes de que arrancara el training camp. No, y además había dicho Robert Sala, ¿no? Que era muy importante pensar en no solamente, porque él había hablado, ¿no? Que había una pelea por ese puesto de esquinero nickel para ser titular muy específica, pero también necesitaba saber quiénes iban a poder ser los que suplen por fuera. Sí. Entonces, te da más opciones porque habrá paquetes dime donde necesites usarlos, ¿no? Entonces, creo que encontrar esos pequeños joyas, por así decirlo, en estos partidos era algo que necesitaba el equipo, sobre todo con tantos jugadores nuevos. Exactamente. Y bueno, en el segundo partido de la pretemporada contra los Raiders, me encantó en muchos sentidos, ¿no? Porque creo que le presentó al equipo diferentes escenarios. Ujú. Primero que nada, allí sí vimos a los titulares un ratito, ¿no? Una serie nada más entró a Brock Purdy, Ricky Pearsall, y por cierto, estos dos nos demostraron la química que están teniendo, lo que hemos visto a lo largo del campamento de entrenamiento, lo trasladaron a ese Ujú. partido. Inmediatamente empezó Brock Purdy a conectar pases con Ricky Pearsall, sobre todo aquel de tercero y largo, donde parecía que San Francisco ya se iba a preparar para despejar. Ricky se desmarca muy bien y Purdy lo encuentra. Entonces, esa serie fue muy buena, que inmediatamente creo que dejó a Kyle Shanahan satisfecho y dice, ¿sabes qué? Me gustó lo que Ujú. hicieron, vamos a sacar a los titulares, y entonces llegan los suplentes, llega Mac Jones a tomar las riendas de la ofensiva. Por cierto, en ese partido después se reportó que salió lastimado Mac Jones, por eso no lo vimos en el tercer juego de pretemporada, pero me encantó porque te presenta diferentes escenarios, ¿no? Primero que nada, le da seis oportunidades de patear a Jake Moody y termina conectando 5 de 6, incluyendo las últimas, ya cuando se iba a acabar el partido, bajo presión, porque Ujú. primero empata el partido, ¿no? Se le presenta esa oportunidad de empatar el juego. Y luego hace ese gol de campo de 59 yardas, pero también la defensa, dijo Kyle Shanahan ese día, me encantó que se le presentó la oportunidad de cerrar el juego. ¿Te acuerdas? Ujú. Y Mahoney precisamente lo cerró con esa intercepción para darle la oportunidad a Moody de patear de hacer ese gol de campo ganador, ¿no? Entonces fueron diferentes escenarios. Incluso se les presentó obviamente, ensayar la oportunidad de ensayar la ofensiva de los dos Sí. minutos con Carter Bradley, que tuvo que llevarlos hasta la zona roja. Ya después, por algunos pañuelos, fue Ujú. retrocediendo la ofensiva, y fue cuando se tuvieron que conformar con ese gol de campo del empate por ese momento de Muri. Pero todo eso me gustó de ese partido. Sí, totalmente. Y creo que sobre todo en ese partido, después de que ves a los titulares, ¿no? Que era importante ver en qué ritmo estaban. Viste que algunos titulares que se guardaron también, porque también hay que decirlo, no eran todos los jugadores de la primera unidad, porque no todos los jugadores de la primera unidad jugaron en lo absoluto en Sí, estos tres partidos. Pero primero sí, lo de Jake, además, en teoría, en confianza, y bueno, ya hablaremos del tercer partido, pero en confianza era importante, ¿no? Tener un gol de campo ganador para poder claro. hacerlo. Si no mal me equivoco, también en un par de errores tuvieron que también cerrar la zona roja, el Así conjunto es, sí. de la defensiva, que también lo hizo muy bien. Y sí es un síntoma a futuro, si lo vemos en cómo va a arrancar la temporada. Hay que acordarnos que la temporada pasada tuvimos muy pocas o creamos muy pocas entregas de balón. Claro. O sea, fue uno de los equipos que menos fumbles hizo, que menos intercepciones tuvo. Entonces, en esta pretemporada, poder regresar a un momento donde consigues entregas de balón, donde forzas que pierdan el balón, donde consigues sacks, creo que es muy importante. Y sí, en lo individual en este partido, creo que lo más destacable o al final acaba siendo Jake, ¿no? Porque lo pones bajo presión, falla un gol de campo de 53 yardas, pero se repone, consigue los otros 5, incluyendo el que era para ganar, que era uno muy largo. Entonces, creo que lo individual, esa fue la parte más importante de ese partido en Las Vegas. Así es, y después nos vamos al último partido, ¿no? Que fue el que vivimos contra los Chargers en Levi Stadium.
Stadium, y allí sí se le volvieron a presentar algunos problemas a Moody, porque falla un punto extra, también patea aquel kickoff afuera del Ujú. campo, que obviamente produce una penalidad, provocando que el equipo rival arranque desde su yarda a 40. Entonces otra vez allí le causó problemas ese partido. Esperemos que no le afecten su confianza para cuando arranque la temporada regular, pero también tuvo otras cosas muy positivas. En ese juego, desafortunadamente, por la lesión de Mac Jones, pues cambia todo el plan. Ujú. Ya nada más jugaron a Carter Bradley como los mariscales y Tanner Mordecai, que al final, de hecho, el equipo anunció en esta semana, al inicio de esta semana, que terminó enviándolos a waivers, ¿no? Lo cual, obviamente, ahorita no sabemos cuál será Ujú. el plantel final de 53, pero lo cual creo que nos indica claramente que van a ir solamente con dos mariscales, pero eso lo analizaremos después, ¿no? Cuando hablemos del plantel de 53. Pero en este partido me gustó mucho, sobre todo cómo cerró Nick Martin. Este Ujú. linebacker, que eso nos lleva al siguiente tema, ¿no? Ver qué jugadores sobresalieron, porque este partido contra los Chargers nos demostró la velocidad que tiene. Es un linebacker, como dicen, que básicamente vuela de una banda a otra banda, identifica las jugadas y no duda va a hacer la tacleada. Y fue precisamente lo que nos decía Robert Sala, porque recordarás que en el primer partido contra los Broncos falló algunas tacleadas y Ujú. entonces le preguntaban acerca de ese tema y dijo Robert Sala, miren, en este caso simplemente él tiene que pulir ese detalle de cuando vaya a ir a realizar la tacleada, no siempre ir a como a 100. Lo que quiero Ujú. entender es no siempre ir a 100 millas por hora, ¿no? También ver qué ángulo vas a tomar para asegurarte que derribes al rival. Y al final, Nick Martin creo que sí tiene que estar entre los jugadores que más destacaron porque terminó liderando al equipo, tomando en cuenta Ujú. los 3 juegos de pretemporada en tacleadas con 16, Carlos. Sí, y además en este partido en particular, justo eso que mencionas lo hace un par de veces, ¿no? Me acuerdo muy Sí, claro una jugada, creo que fue en el cuarto cuarto sobre el flat, que él jugando desde la posición de Mike, que normalmente creo que si está en el campo no le tocaría, porque es la posición de Fred Warner, desde el Mike sale literalmente, identifica que el balón va hacia la banda, sale corriendo inmediatamente y en cuanto recibe el tight end, creo que era en ese momento, no sé si era el tight end o el corredor, no me acuerdo bien, pero era una jugada que era una válvula de escape, la lee perfecto, va y hace una taclada impresionante porque se le cuelga y ni siquiera lo dejó que se moviera. sí, Entonces, creo que Nick demostró en ese último partido que sigue mejorando, porque ya había llegado con muy buenas credenciales, ¿no? claro. Se había visto bien en los entrenamientos en el camp, ¿no? Incluso en los entrenamientos conjuntos, en los unos contra uno. Después, si bien ese partido contra los Broncos, donde yo creo que esa misma ansiedad, esas mismas ansias de que era tu debut en la NFL, tu primer partido, por más que sea una pretemporada, le gana un poquito más la ansiedad y por eso se pasa, ¿no? En un par de jugadas y lo cierra muy bien en el tercero, ¿no? Y la otra cosa que me llama mucho la atención de este tercer partido son los equipos especiales, porque recuperan 2 patadas de despeje. Sí, Y era algo que también el equipo había estado sufriendo desde hace mucho tiempo. Y los equipos especiales creo que lucieron bastante, ¿no? Obviamente es exactamente. un error al final de cuentas es un error de fildeo Chaz Surratt y Braden Willis, ¿no? Fueron los que Right. Pero recuperaron te digo, esos balones. obviamente las dos jugadas vienen no tanto provocadas, sino que vienen de un Le error, pegó ¿no? en el casco a Grimm, ¿te acuerdas? Entonces le Sí, pega a Green 2 veces en el casco, pero normalmente cuando venían esos errores, a veces San Francisco no podía recuperarlos, no podía sí, aprovechar. Y aquí los equipos especiales sí hicieron por recuperarlos y tuvieron un buen partido. Y creo que esa es otra pieza, ¿no? Que le tienes que aumentar. Después está, no creo que es después de un error de Bradley, en la zona roja cierras la zona roja que parecía que ya era así inminente es. que iban a cerrar. Digo que iban a anotar y no dejaron que anotara. Tanto Bradley como Mordecai consiguen pases de anotación. Los dos que, por cierto, salen lesionados del partido al final, pues parte de por qué los mandan a waivers. Sí. Otra cosa que creo que sí es importante de toda la pretemporada en general es que a mí me sigue pareciendo que la llegada de Marcus Robinson le va a dar muchísimo a este equipo. Él Lamentablemente también sobresalió mucho. está lesionado, está suspendido para los primeros 3 partidos, lamentablemente, pero creo que lo que ha demostrado, y ya lo había demostrado, a mí ya lo habíamos dicho, ¿no? A mí me parecía que era el receptor más valioso que tenían los Rams.
No porque obviamente Cooper Kupp y Puka Nacua son dos de los mejores receptores de la liga, pero creo que estaba muy infravalorado la cantidad de cosas que hacía al momento que estaba abierto, los pases que hacía para que precisamente Los Ángeles pudiera avanzar. Viene para acá y demuestra que también tiene eso, ¿no? Y Sí. se volvió el receptor más importante en lo que fue la pretemporada. Tío, lamentablemente no vamos a tener para los 3 primeros partidos, pero es un arma importantísima y que se vio muy bien. No, sin duda. Y fíjate que ahora que mencionas obviamente a Robinson, de Marcus Robinson, él sí fue uno también de los tienes que incluir en la lista. Y eso es Ujú. lo que me gusta, Carlos, que aquí no tenemos solamente a 4 o a 3 que destacaron. No, la lista creo que es larga de los jugadores que destacaron y pienso que incluso ocuparíamos más tiempo Ujú. para analizarlos a todos, pero para mencionar algunos, ¿no? Ya mencionamos obviamente a Chase Lucas, ya mencionamos a Nick Martin, tú acabas de mencionar a DeMarcus Robinson, pero también me gustó mucho lo que hizo Tatum Bethune. Ujú. Creo que Tatum Bethune tuvo una muy buena pretemporada. Si te vas otra vez al lado de la ofensiva, linieros ofensivos jóvenes como Drew Moss, creo que Ujú. tuvieron una buena Marquise Eagle. pretemporada. Sí, también. Y Connor Colby, el otro liniero ofensivo, también tuvo una buena pretemporada. Y sí, lo mencionas bien, si nos regresamos a la defensiva, el safety Marquise Eagle. Marquise Eagle incluso creo que tiene bastantes argumentos, al menos en lo que yo observé en las prácticas y en estos partidos de pretemporada, para arrancar, cuando arranque ya la temporada regular, obviamente, como uno de los safeties titulares, sobre todo tomando en cuenta que tienes a Mustafa Ujú. lesionado. Y es un problema para tener, ¿no? Porque, digo, llega Jason Pino, que tiene mucha experiencia, que también lo vimos poco, lo vimos al principio del primer partido, después Sí, ya no volvió a estar. Está Jay Brown, que ya tiene tiempo en el equipo, que conoce el sistema, que regresando a su posición original creo que da bastante. Incluso hace un par de jugadas muy buenas en el segundo partido contra los Raiders. Entonces, el hecho de seguir acumulando piezas, Malik en algún momento va a tener que regresar. Cuando sigues acumulando piezas en las mismas posiciones, siempre es un buen problema para tener, aunque sea un dolor de cabeza para Shanahan hoy tener que hacer la lista de los 53, ¿no? por Y supuesto. creo que además va a ser importante cómo la manejan porque también la realidad es que tuvimos muchas lesiones durante la pretemporada. O sea, por ejemplo, Jordan Watkins se ha visto muy bien, Sí. tiene un muy buen primer partido. ¿Te acuerdas la recepción de 50 yardas, ¿no? El Exacto. pase que le lanzó De Mac Mac Jones. Jones. Sí. Entonces estaba pintando para que pudiera realmente explotar en esos partidos de pretemporada y después se lesiona, pero entonces está ahí de todas maneras, ¿no? Obviamente el cuerpo de receptores ha sufrido bastante, pero los vas anotando ahí, ¿no? Se lastima también Russell Gage, que también se vio Sí, bastante bien es en ese cierto. primer partido. Entonces, te digo, creo que los partidos de pretemporada hubo muchos jugadores que le comenzaron a dar un dolor de cabeza y después en esos problemas de las lesiones, pues también se vuelve, te digo, un dolor de cabeza para acá. Shanahan a pensar cómo los va a recortar, ¿no? Otro jugador que, por ejemplo, en el último partido destaca es Curtis Robinson. Sabes que Sí. Curtis El eh, pick six, sí. tiene un pick Sí, six. estaba su familia, ¿no? Allí No, observándolo también y y habíamos hablado lo dijimos en la transmisión. Curtis había tenido muy buen camp, se lesiona, tiene lesión de rodillas, se pierde toda la temporada, entonces ahora regresa, se ve en buen nivel. También apoya mucho en equipos especiales, ¿no? Que a pesar de que no siempre estén entre los jugadores que van a estar como linebacker en la cancha, pero en el equipo especial lo hace mucho. Y creo que ese pick six le da mucho valor también a lo que puede hacer dentro del campo, ¿no? Entonces, lo mismo. Cuando vas a ir grupo, por ejemplo, tomando un ejemplo nada más, cuando ves que en los linebackers está Nick Martin, está Dean Winters, está Tatum Bethune, está Fred Warner, ahora está like, es un montón de opciones que tienes Y que te también pueden llegabas ayudar. con dudas a esa posición después de la salida De de Drake Drake Greenlee. Greenlaw. Entonces se ve que los jóvenes, los linebackers jóvenes, están respondiendo. Y luego también yo creo que Robbie Chosen, Ujú. cuando empezaron a desafortunadamente aparecer todas las lesiones en el grupo de receptores, creo que Robbie Chosen fue uno de los que más aprovechó esas repeticiones extra que adquirió producto de las lesiones a sus compañeros. Entonces estamos viendo que a pesar de la adversidad, que sufres lesiones con los corredores, que sufres lesiones con los receptores, llegan otros jugadores que van levantando la mano. Y eso también es bueno porque incluso yo me quedé con ganas de ver a jugadores como Michael Williams, como CJ Ujú. West en la pretemporada. CJ West estuvo, pero te acuerdas que luego se lastimó y Michael Williams no lo pudimos observar, pero ellos tuvieron un excelente campamento de entrenamiento. Entonces, a lo que voy con esto, Carlos, es que aparte de los jugadores que sí los pudimos observar en la pretemporada,
Hay otros que por lesión no los pudimos ver, pero tuvieron un excelente campamento de entrenamiento y eso me indica que una vez que arranque ya la temporada regular, pueden ser jugadores que también nos demuestren ese talento que tienen. Y en el caso de Michael Williams, ¿por qué fue reclutado en la primera ronda? Sí, y eso creo que hay muchos que estaban un poquito más asegurados que otros. Y eso es lo que te da la pretemporada. Siempre hablamos de eso, ¿no? Sobre todo esos segundo, tercer partido, se vuelve un casting, ¿no? O Sí, sea, si demuestras, pones al jugador, al entrenador en aprietos. Porque dices, lo va a cortar, de verdad lo va a cortar. Y hay otros, de repente, en algunos errores, y no, o sea, no lo digo por un caso de los Niners en particular, pero en general, cuando comienzas a tener errores por en supuesto. esos mismos partidos, se dicen en los deportes así, ¿no? Y en el americano sobre todo, dice que comienzas a cortarte tú mismo, ¿no? O sea, si comienzas a tener Sí, sí. errores sobre todo cuando son de concepto más de Como espero que a ejecución. Junior Bergen no le afecte Exacto. ese despeje que se Sobre todo le con la llegada de cayó. Sky Moore, ¿no? Sí, Que exactamente. llega precisamente para eso. Pero te digo, porque tú te puedes equivocar en errores de ejecución, porque al Claro. final de cuentas estás en una segunda unidad, no todo el mundo está amalgamado, no tienes esa química todavía desarrollada, entonces de repente puede haber cosas, pasa con los quarterbacks y los receptores, ¿no? O sea, si tú eres un receptor con muy buena proyección, pero te está tirando los pases solamente el quarterback de segunda o tercera unidad, pues en algún momento habrá alguna desconexión, sobre todo si el quarterback de segunda o tercera unidad pues no está en sintonía, ¿no? Entonces a ti te hace ver mal. Pero eso no quiere decir que tú no tengas esa proyección. Entonces eso es difícil y hay que entenderlo. Y si son de ejecución, porque precisamente porque no entrenan juntos todo el tiempo o están empezando a entrenar juntos, como entrenador lo tomas más con más calma. El problema es que, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Nick Martin, que por eso era importante que lo corrigiera, si Sí, Nick Martin constantemente se pasa en las tacleadas, no toma el ángulo, entonces ya no es un error de ejecución, es un error de concepto. Y si es un error de concepto, eso te corta inmediatamente el roster porque es como, bueno, no está listo, ¿no? por supuesto. Y por eso por eso en estos partidos era tan importante que esos errores de concepto no existieran. Y creo que en general la ventaja fue que le dieron muchos problemas a Kyle Shanahan ahora para sentarse a pensar realmente a quién va a cortar. Y además, como siempre pasa, habrá cosas que a lo mejor hasta a nosotros se nos escaparon y que ellos obviamente saben más que nosotros, pero a la hora de ir a revisar el video de nuevo, habrá más cosas de concepto donde digan, bueno, aquí a lo mejor esto se ve bien, pero resulta ser que no, porque esto no me gustó por X o causa, o al revés. Fíjate, yo creí que esa jugada no había sido tan buena, pero resulta ser que sí se para donde tiene que estar, sí llega, o y a lo mejor por alguna otra circunstancia no pasó, pero entonces por eso lo voy a dejar. Exactamente. Entonces, yo creo que para concluir, podemos decir que la pretemporada para los 49ers fue muy productiva, ¿no? Sí, creo que fue muy positiva. Creo que precisamente le pone muchos problemas tanto a Robert Saleh como a Kyle Shanahan y compañía para poder sentarse y dialogar y pensar quiénes son los 53 que van a estar vistiendo el uniforme esta temporada. Y sobre todo porque las lesiones siguen ahí, ¿no? O sea, también, tío, hay que decirlo, por ejemplo, con los receptores. ¿Cuántos receptores vas a llevar? Porque ahorita tienes, pues, básicamente un receptor que está en PUP, ¿no? Y Así en es. el IR, y luego tienes a un par más que también están ahí. A Watkins, que supuestamente desde el momento en que se lesiona, dijo Kyle Shanahan, estará fuera como un mes. Exacto. Entonces contabas, en ese momento todavía estábamos precisamente como a un mes del partido contra Seattle, ahora estamos a 2 semanas. 2 semanas. Entonces estás en esa duda de, Pero, tío, ¿llega, no llega? pero pasaron 2 semanas, ¿no? Entonces, de Sí, repente, si te tienen que poner en el aire. Porque además, el problema de poner la lista de lesionados es que si te ponen en la lista de lesionados, ya por default te vas a perder 4 semanas. así No es es. como antes que te podían activar y desactivar cuando ellos quisieran. Entonces, si te van a poner ahí, van a ser 4 semanas. Entonces, el problema es, bueno, lo dejo en el roster, tengo otro jugador acá. Y cuando lo active, entonces con ¿qué va a pasar, no? Sí, totalmente de acuerdo. Y eso es lo que lo hace un tan dolor de cabeza para estas fechas. Por supuesto. Pues bueno, amigos, ha concluido la pretemporada y ya nos preparamos para el arranque de la temporada regular, pero antes de eso también se viene el anuncio de los 53 jugadores de estos San Francisco 49ers para que no se lo pierdan porque nosotros lo estaremos analizando.